A mí me gusta lo que dice segundo de Pedro 3:18, antes bien crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador de Jesucristo. Y cuando oramos, crecemos en el conocimiento de Dios. Entendemos las cosas que a Él le son agradables. La oración es un ejercicio de nuestra fe. La Biblia así lo dice. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, Romanos 10:17. Entonces nosotros cuando vamos a la oración tenemos esta vivencia de que nuestra fe se fortalece, descubrimos, usamos el versículo que leíamos y que es el 9:11 de todos los discípulos de Cristo. Jeremías 33:3. Te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces, grandes y ocultas que tú no conoces. La oración es la oportunidad para descubrir la voluntad de Dios. Yo le aseguro que a ese joven que yo usé como un ejemplo simbólico, no es que esté pasando aquí, si está pasando, pues no lo hice con esa intención, que si usted escogió una muchacha de allá, si usted va a la oración, usted se va a dar cuenta que a Dios no le gusta que una vida de Él cambie su primogenitura por un plato de lentejas. Él no quiere que usted tenga una relación con el mundo. ¿Sabe por qué? Va a sufrir. Dios lo perdona. Dios perdona el divorcio. Dios perdona todos los pecados, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo, es decir, atribuir la obra de Dios a la obra de los demonios, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero si usted hace una decisión incorrecta, que no está en línea con la palabra, usted va a sufrir. Y esta vida es muy corta para estar sufriendo todo el tiempo. Nosotros necesitamos vivir una vida de cumpleaños, una vida de estar happy todo el tiempo. ¿Por qué? Porque hacemos la voluntad de Dios. Cuando usted hace la voluntad de Dios, ¡ay, quizá! ¡Oh! ¡Qué rico se vive! Pero cuando usted se mete en problemas con Dios, usted está siempre con un miedo, un susto. Usted está en una desesperación a veces. ¿Sabe por qué? Porque no está metiéndose en esa relación de estar con el Señor. Ahora, si Dios, antes de la fundación del mundo, ha predestinado todo lo que ocurre dentro del tiempo, ¿de qué sirve la oración? Y estamos dando la respuesta a esto. Le presentamos algunas declaraciones, pero yo quiero seguir dándole un poquito más de respuesta a esto. Antes de contestar esta pregunta, conviene indicar que existen las mismas razones para preguntar de qué sirve que yo comparezca ante Dios y le diga lo que Él ya sabe, como le decíamos. ¿De qué sirve que le presente mis necesidades si Él ya las conoce? ¿De qué sirve orar por una cosa si todo ha sido ordenado de antemano por Dios? Pero yo estaba mirando algo muy importante, lo que dice Mateo 6:8. Por tanto, no os hagáis semejante a ellos, como decía, usando esta referencia de los fariseos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. La oración no ha sido designada para que Dios pueda saber lo que necesitamos, sino como confesión. Tú necesitas hacerle confesión a Dios, porque con tus palabras dice que serás ¿qué? Justificado. Con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para la justicia. Entonces tú necesitas confesarte ante Dios y decirle a Él, porque eso está establecido, eso está revelado en la palabra. Estamos diciendo algo muy importante, y esto quiera Dios que lo puedas entender. Es decir, que la oración es como confesión a Dios de nuestra experiencia de la necesidad. Se ha propuesto que le haremos pidiéndole. Es decir, se ha propuesto que nuestras oraciones lo haremos pidiéndole a Él por nuestras necesidades, porque eso es lo que la Biblia así lo ha revelado. ¿Será la oración una práctica poco provechosa?
Caemos en la redundancia, si Dios todo lo sabe. No es así. Dios oye tu oración y es necesario que tú pidas, es necesario tu confesión, es necesario tu arrepentimiento, pero es necesario que tú conozcas en la oración cuál es la voluntad de Dios para eso que te está pidiendo. Porque si los estamos certificando con la palabra, por eso es que yo quiero hacer esta salvedad. Cuando yo estoy certificando mi oración con la palabra, yo tengo el título de Dios aquí. Yo estoy orando, yo tengo la palabra y yo le digo al Señor, Señor, te estoy pidiendo esto porque esto lo dice tu palabra. Ya las cosas cambian, ya las cosas tienen otra historia, ya las cosas tienen una promesa de Dios y yo me baso en esa promesa de Dios. Y cuando yo estoy orando, usando la palabra de Dios como el apoyo de mi fe, entonces las cosas ya tienen una certificación y yo puedo entender de que es la voluntad de Dios lo que le estoy pidiendo. Pero cuando usted no está seguro de que es la voluntad de Dios y viene un profeta o viene un pensamiento y no es la Biblia escrita que le está dando revelación a través de esa palabra que conocemos, rema de Dios, cuidado, tiene que pasar un tiempo de confrontación y esperar qué es lo que Dios quiere. ¿Cuál es la relación entre la soberanía de Dios y la oración? Dios ha decretado que ciertos acontecimientos tengan lugar a través de los medios que Él ha designado para su cumplimiento. Por ejemplo, Dios ha elegido a ciertas personas para que se salven. Y eso lo dijo en cierta ocasión, Dios se lo dijo a Pablo. Ahora no recuerdo si fue en Atenas. Le dijo, tengo mucha gente en esta ciudad. Lo recuerdan aquellos que leen la Biblia. Tengo mucha gente en esta ciudad. Porque Dios sabe lo que se van a salvar aquí en Miami. Dios sabe lo que se van a salvar aquí en Jayalía. Entonces, ¿hace falta el evangelismo? Sí hace falta el evangelismo. ¿Hace falta predicar a las personas? Sí hace falta predicar a las personas. Porque ese es un medio que Dios usa para salvar a esa gente que Él sabe que se van a salvar. ¿Por qué Él lo sabe? Cada persona tiene un albedrío, tiene una voluntad. Cada persona tiene la capacidad de decidir lo bueno o lo malo. Pero en base a esa libertad que tiene el hombre tiene esa opción. O Dios o el diablo. O la luz o la tiniebla. O la muerte o la vida. Y desafortunadamente, como Dios está mirando ya lo que esa persona va a decidir, entonces Él sabe todos aquellos que cuando son ministrados, son tocados por la palabra, van a responder el llamado de Dios. Por eso es que se cumple la palabra. El que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Y es por eso que hace falta predicar la palabra de Dios. La oración es otro de los medios mediante el cual Dios realiza sus decretos. Y esto lo dice Santiago 5, 17 y 18. Elías era un hombre de pasiones y semejante a la nuestra, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Y también Daniel 9, 2 y 3 dice: en el año primero de su reinado, yo Daniel pude entender en los libros el número de los años en que, por palabra del Señor que fue revelada al profeta Jeremías, debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén. 70 años. Volví mi rostro a Dios, al Señor, para buscarle en oración y súplica, en ayuno, silicio y ceniza. ¡Wow! Y esto lo hizo Daniel para que Dios aliviara ese castigo sobre aquella situación que sufriría Jerusalén, y eso se cumplió. Pero esto no quiere decir que Dios no tenga misericordia. Jeremías 29, 11 y 12: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Me invocaréis y vendréis a rogarme y yo os escucharé. Los planes del Señor son buenos, pero a veces nosotros, como estamos aferrados en lo que queremos y estamos aferrados en lo que yo necesito, Señor, tú lo sabes que yo necesito esto, y estamos aferrados en aquello que queremos y estamos obviando la voluntad de Dios, estamos obviando el plan de Dios. No queremos pensar que todo
desierto en el cual yo estoy, estas oraciones que no tienen respuesta, esto que me ha pasado, esto que me ha sucedido, no estoy pensando que es propósito de Dios, porque Dios tiene un propósito de bien con mi vida. Él tiene un propósito muy especial conmigo, porque Él tiene etapas y las etapas nosotros no las podemos quemar, no podemos violar las etapas, no podemos adelantarnos a Dios, no podemos nosotros decir, yo ordeno y declaro que es ahora. Wow, yo saben que todos cometemos esos errores. Yo he cometido esos errores. Tengo que hacer confesión. Yo declaro que es ahora. Y ahora, y ahora, y ahora, y aquello, y hago ruido, y grito, y hago allá, acá. Y eso es lo que nos han vendido y lo que están vendiendo a la gente. Y entonces dicen, tu evangelio no tiene poder. Tu evangelio no tiene poder. No tiene poder porque no has descubierto que hay una soberanía de Dios, hay un propósito de Dios, y es que el Señor quiere, como dice Santiago, que algunos dicen, voy mañana a tal ciudad, platicaremos, haremos esto, aquello, pero dice Santiago, deberías decir si Dios quiere. Pero eso se ha perdido hoy. A mí cuando niño me enseñaron siempre a decir Dios mediante. Ya eso casi ya se borró del léxico. Si Dios quiere, Dios mediante, si Dios quiere. A mí me gusta aquí el canal 23, este viejito, él, que se me olvidó el nombre, que siempre dice, Benítez, él dice, él siempre termina diciendo, si Dios lo permite, o Dios mediante, algo así. Él menciona la palabra de Dios. Y a mí eso me gusta, porque Dios es el que produce el querer como el hacer, por su buena voluntad, conforme a aquellos que por su propósito son llamados. Y mis amados, esta es una realidad, es que Dios tiene siempre un buen propósito para todos. Y yo quiero que atiendas a esta gran reflexión que es